Tradicionalmente pensamos que en el acto de la creación, por un lado solamente estaba Dios como ordenando toda la creación, por otro lado el Hijo ejecutando la acción creadora, cosa que vemos claramente en el Evangelio de Juan, y el Espíritu Santo moviéndose sobre la creación. Pero ¿y si les digo que hubo mucha más presencia de seres espirituales en la creación? Y ahora sí les digo que esto está relacionado con la Navidad. Para conocer más detalles, quédate en este video de Teologizando. Imaginen un juego de Jenga y que toda la estructura que se está levantando descansa sobre una sola pieza. Otras piezas de arriba se pudieran retirar posteriormente, pero si se saca esa pieza fundacional en específico, toda la estructura se vendría abajo. Entonces, mientras se construye esta torre, hay una multitud de espectadores mirando y observando maravillados cómo se construye toda la torre que descansa sobre una sola pieza. Y lo más increíble es que sin importar lo que pase en el juego, esa pieza principal simplemente no se moverá. Entonces los espectadores, mientras ven que la estructura se levanta, no solamente observan, sino que alaban a la persona que está haciendo la torre porque admiran su destreza en esa construcción. Pues como sabemos, los primeros 2 capítulos de Génesis nos hablan de la creación. Sin embargo, hay otro segmento en la Biblia en el que se habla de la adoración en medio de la creación. Esta adoración sucedió cuando se puso una piedra que era tan importante que sostenía toda la creación. Imagínense en cuán importante era esa pieza que hacía que todo se sostuviera. Entonces, al igual que en el ejemplo que le di del juego de Jenga, Dios no estaba solo cuando se puso esa piedra, sino que estaba acompañado de los que nosotros podíamos denominar como el concilio divino. Y esto se relata en el libro de Job. Parte de la temática del libro de Job es el sufrimiento de los justos y su origen sobrenatural. La obra está formada por un prólogo, un epílogo y una larga porción poética en la que hablan Job y sus amigos. Pero casi al final de la obra, Dios mismo interviene y comienza a interactuar con Job. Como parte de esa interacción, Dios dice lo siguiente acerca de la creación en Job 38, del 4 al 7. Y dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Como podemos ver, añadiéndole al texto de Génesis, en Job, en el momento de la creación, aparecen tanto estrellas como los hijos de Dios. Dios no creó el universo en soledad. Y mientras estaba en el proceso de crear todo lo que hoy vemos, seres espirituales que también eran criaturas de Dios contemplaban aquella escena tan maravillosa y adoraban a Dios por sus obras. Pero algunos de esos seres espirituales que estaban conformados en parte por los hijos de Dios, posteriormente entrarían en rebelión con Dios y sufrirían las consecuencias de sus acciones. Estos fueron, como dije, los hijos de Dios. El momento más dramático que conocemos de los hijos de Dios se encuentra en Génesis 6. En ese capítulo, esos hijos de Dios abandonaron la misión que Dios les había encomendado, desobedeciendo el designio de su creador. Desde ese momento, la reputación de los hijos de Dios se vio maltrecha, pues se evidenciaba en el texto que algunos de esos hijos de Dios habían actuado de forma rebelde. Por eso, en el periodo intertestamentario, cuando los judíos comenzaron a razonar sobre el problema del mal, la imagen de los hijos de Dios se vio bastante maltrecha. Y en ese mismo tiempo, o sea, en el periodo intertestamentario, se produjo la traducción griega de las escrituras hebreas, que se llama
la Septuaginta. Entonces los traductores hicieron un pequeño ajuste en ese verso de Job. Y también hicieron ajustes en otros lados, pero me llama la atención este ajuste. Porque eso no era extraño en esta época, porque ellos al parecer no podían concebir la idea de que los hijos de Dios hubieran estado junto a Dios en la creación. Imagínense que esos seres que ahora se veían como rebeldes estaban con Dios. Entonces, donde el texto en Job se refiere a los hijos de Dios en hebreo, los traductores reemplazaron el concepto por ángeles. Ya no estaban los hijos de Dios en el texto, ahora dice los ángeles. De modo que ahora el texto de Job, como dije, se refiere a ángeles y estrellas que estaban contemplando con alegría ese momento de la creación, sacando de la ecuación a los hijos de Dios. Pero ya avanzando un poco en la historia y yéndonos al Nuevo Testamento y recordando el evento de los ángeles que cantan de alegría en Job. ¿Eso nos recuerda a un evento específico en el Nuevo Testamento? Pues en efecto, los evangelios nos hablan de un niño que nació en Belén. Un niño cuya concepción y nacimiento se habían dado de forma extraña y precipitada. Un niño que nació en el seno de una familia de artesanos de una región de trabajadores de la tierra y pescadores. Un niño que nació en un territorio que estaba en medio de un conflicto. Pues aunque parecían tener su propio rey, en realidad él era solo una marioneta de un poder superior extranjero que determinaba el rumbo de aquel pueblo. Un niño que nació en una tierra que su pueblo clamaba por libertad. Y ese niño que había llegado a la tierra no era cualquier niño. La piedra fundacional de la creación ahora llegaba a la tierra para deshacer la obra y el efecto del pecado en el hombre. Por eso es totalmente entendible la fiesta que ocurrió por ese evento y que no solamente ocurrió en el cielo, sino que ahora de esas voces bajaron a la tierra y cantaban de alegría. Y escogieron a un grupo de pastores que estaban al cuidado de un rebaño. Y a pesar de que estos pastores tuvieron miedo, los ángeles les dijeron que se alegraran porque el Salvador del mundo estaba llegando a la tierra. Y por eso exaltaron la gloria de Dios en el cielo y también en la tierra. Así que la escena de los ángeles celebrando el nacimiento de Jesús nos debe llevar a recordar la creación y cómo Dios había puesto una piedra que sostenía toda la creación. Y esa misma piedra había llegado a la tierra para ser un canal de reconciliación y esperanza entre Dios y los hombres. Celebremos ese evento en el que Dios mismo irrumpió en el mundo. Cantemos al igual que cantaron los ángeles, pues esa piedra que sostenía toda la creación es la que hoy nos permite que podamos estar en pie gracias a su amor.